Denme un segundito, ya arrancamos. Buenas, se le escucha bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Sebastián González y bueno, voy a ser uno de los docentes que van a tener en este grupo de auditoría, ¿sí? Eh, los otros docentes que van a compartir grupos son Claudio Musi, Andrea Beltrán, sobre todo ellos dos en la parte teórica, y bueno, y Alejandro Zainuperi en lo que respecta al práctico. En particular, digamos, en mi caso, soy también el articulador del EVA, así que probablemente vayan a recibir, digamos, bastantes mensajes de mi parte, a veces anunciando distintas cosas que pueden ser desde el inicio de repente de cuestionarios de autoevaluación, que después vamos a ver de qué se tratan, no sé, temas relacionados con lo que puede ser las revisiones. A veces, bueno, como recibieron el otro día alguna suspensión de clase, que bueno, que me piden que por favor les avise, bueno, así que van a tener probablemente bastante flujo de comunicación de mi parte con todo lo que sean las novedades este, de la unidad curricular. A veces puede ser mucho, pero nos parece importante igual tenerlos informados y bueno, la vía a través de la cual vamos a estarles informando las cosas es a través del EVA, ¿no? Y de las novedades del EVA, y generalmente yo trato además de mandarles mensaje directo, más allá de que a veces si uno cuelga la novedad, les llega algún mail, les mando mensaje a través del mensaje directo por el EVA para que también lo reciban y estar seguros de que ninguno como que se le pudo haber traspapelado el tema. Bueno, así que eso como aspecto más de presentación personal. Hay 87 participantes, bueno, hay veces que generalmente son más, pero bueno, es la primera, igual la primera semana, después capaz que va aumentando un poquito y se suman más a las clases. Voy a ir recorriendo la presentación, todo esto lo tienen subido en el EVA. En el EVA, recuerden, o sea, la contraseña para estudiantes está visible, así que por eso no se las estoy mencionando acá, pero creo que era Audit-2022 TP, creo que era algo así, pero la tienen visible ahí cuando buscan el curso de auditoría, así que todos deberían estar matriculados en el curso. Y ahí van a tener todos los materiales por semana, o sea, por ahora está solo lo de la semana 1, que es lo que está visible para ustedes, pero bueno, en la medida que vaya transcurriendo cada semana, vamos a ir actualizando, digamos, y dejando visible lo de la semana siguiente. Vamos a arrancar, digamos, con lo que es el programa y el cronograma de clases. Ahí tienen el cronograma tentativo, obviamente después siempre puede haber algún desvío por algún, no sé, paro o alguna cuestión, no sé, que nos pueda exceder. La idea es que los grupos no se atrasen respecto al cronograma en la medida que ustedes tienen al ser también buena parte de los grupos, digamos, ser virtuales, tienen siempre la posibilidad de recuperar cada clase en algún otro horario, digamos, en algún otro grupo. Entonces, la idea es que evitar, digamos, que los grupos se atrasen y que si algún grupo tiene que suspender clase, como pasó esta semana, se pueda recuperar en algún otro grupo. Y que ese grupo que canceló, bueno, siga con el cronograma. Ahí tienen básicamente por
por semana, digamos, los temas, ¿sí? Ahora vamos a ver el de conceptos generales. Tenemos después el de marco normativo local e internacional semana próxima. Después vamos a tener 2 semanas destinadas a un tema que bueno, se le da bastante trascendencia, que es el de la auditoría basada en riesgos y relacionado un poco con el control interno, que vamos a ver que el control interno en sí no es un objetivo en sí mismo de la auditoría, pero bueno, es algo que tenemos sí que relevar y que entender para poder llevar adelante la auditoría de una empresa. Después vamos a ver lo que son las afirmaciones de los estados financieros, que hoy ya les voy a mencionar, digamos, cuáles son esas afirmaciones y objetivos de la auditoría. Eso hoy vamos a hacer una breve mención, pero bueno, lo vamos a ver con más detalle ahí en la semana 5. Y también, bueno, en la semana 5, dado que ese es un tema medio corto, ya vamos a empezar con cada uno de los capítulos de los estados financieros, y vamos a tratar de entender cómo vamos a auditar cada capítulo de los estados financieros de una empresa. Arrancando por el efectivo, ¿sí? Yendo de alguna manera por orden en lo que son los capítulos, así como se exponen en los estados financieros, y en el caso del efectivo, en el estado de situación financiera. Entonces vamos a arrancar con el efectivo ahí en la semana 5, después bueno, tenemos el corte de semana de turismo, y después al regreso vemos lo que son deudores, ¿sí? O sea, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y el tema de inventarios en la semana ahí del 25 de abril. Digamos, esos 7 temas, digamos, o los temas relacionados con esas 7 semanas de clase, en principio son las que van para la primera revisión. Obviamente eso después se va ajustando, vemos a ver si todos los grupos, si se llegó a dar, digamos, completamente esos temas. La estructura por semana de las clases, esencialmente es el primer día de la semana teórico, el segundo día de la semana práctico. Por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, que de martes y jueves de 7 a 9, el martes generalmente damos el teórico del tema y el jueves el práctico, ¿sí? Así es como más o menos está estructurado, lo cual no quita que, por ejemplo, si algún teórico es demasiado corto o se precisa de algún ejercicio del práctico para entender algún tema, bueno, somos libres, evidentemente, de poder hacer algún ejercicio práctico en el teórico. Bueno, después seguimos, y después en la segunda parte, digamos, del curso, después de lo que es la primera revisión, ahí seguimos con los capítulos de los estados del estado de situación financiera, o sea, activos no corrientes y otros activos, acreedores comerciales, y provisiones, contingencias y otros pasivos, patrimonio y el estado de cambios en el patrimonio, y bueno, y después ya empezamos con el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y revelaciones, y terminamos con lo que es el programa, digamos, de la unidad curricular, viendo lo que es la culminación del examen y la determinación del problema, y ya vemos qué tipos de problemas de auditoría podemos tener y cómo pueden condicionar eso nuestra opinión de auditoría. Aunque en este caso, en auditoría lo circunscribimos, digamos, a lo que es básicamente la determinación del problema, si bien les explicamos cuál sería el tipo de opinión, pero bueno, sobre el tipo de opinión y demás, nos enfocamos más en informes profesionales de contador público, en lo que sería el segundo semestre, digamos, la materia del segundo semestre. Bueno, entre el 4 de julio y el 14 de agosto, ahí caería en la segunda revisión y el examen. Eso entonces cómo va a estar estructurado de alguna manera el curso. Hasta acá de lo que vengo diciendo, ¿alguna duda? No. Párenme, ya sea a través de... No, está muy bien. Bueno, gracias. Okay. Bueno, muy bien. ¿Qué más? A ver, un segundito. Bueno, vamos a lo siguiente, la modalidad de evaluación, ¿sí? Que es otro tema que siempre les preocupa, digamos, lógicamente, porque más allá de, obviamente, están para aprender, pero además quieren, evidentemente, salvar la materia. Vamos a tener 2 revisiones, ¿sí? Una de 45 puntos, y otra la primera de 45 puntos, la segunda revisión de 50 puntos.
En cada una, el mínimo para aprobar, o sea, para seguir en carrera, es el 40%, ¿sí? O sea, 18 en la primera revisión, 20 puntos en la segunda. Después tenemos evaluaciones individuales a través del EVA, que son cuestionarios que se les ponen, que generalmente se les da una semana para resolverlos. Son cuestionarios cortos, una vez que entran a hacerlos, tienen media hora para su resolución. El año pasado se pusieron 10 cuestionarios, vamos a ver este año, yo les voy a avisar eso a través del EVA, tengo para que hablarlo un poco con el encargado de la unidad curricular, que es Claudio Musi, que va a estar en este grupo dictando clases. Pero bueno, tengo que hablarlo con él, a ver si vamos a hacer con ese mismo régimen de los 10 cuestionarios, o bueno, o pueden ser menos. El tema igual siempre, más allá de la cantidad, digamos, lo que importa es el promedio de notas que se saquen en esos cuestionarios, ¿sí? En lo que se toma, o sea, cada uno va a valer 5 puntos, y lo que va para la nota de ustedes va a ser el promedio de las notas que se saquen en esos cuestionarios. Obviamente, si hay alguno que no lo hace, ese va con nota 0 y se toma en cuenta para el promedio, ¿no? O sea, tienen que tratar de hacerlos todos en lo posible para que el promedio, evidentemente, les dé mejor. No son obligatorios, o sea, eventualmente si alguno no hace ningún cuestionario y tiene nota 0 en esa parte, no pasa nada, digamos, como dice ahí, no tiene mínimo, puede seguir en carrera, y si en las 2 revisiones le va bárbaro, evidentemente exonera el curso sin problemas, pero más allá de eso, mi recomendación, mi sugerencia, viendo experiencias anteriores, es que hagan los cuestionarios y traten de sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque bueno, después siempre está el que dice, bueno, estoy perdiendo por un punto y medio, por 2 puntos, y bueno, no se arrima, digamos, en esas situaciones. O sea, acá son como pruebas bastante objetivas en cuanto a lo que es su, este, su corrección, de alguna manera, son pruebas de múltiple opción, y entonces no hay mucha chance de arrime. Entonces, o sea, tienen que ahí ustedes sumar los puntos que necesitan, que son en total 50 puntos, ¿sí? Tengan presente eso, porque yo les dije, es el 40% el mínimo de cada revisión, pero en el total tienen que llegar a 50 puntos. O sea, si suman 18 más 20 puntos, o sea, si sacan el mínimo de 40% en ambas pruebas, o sea, no van a llegar a los 50, ni siquiera sacándose los 5 puntos de los cuestionarios, ¿no? Entonces, o sea, sacarse 18, por ejemplo, en la primera revisión les permite seguir en carrera, pero quedan bastante complicados, digamos, pensando en la aprobación final del curso. O sea, no es imposible, digo, en la segunda revisión, pero me refiero a que es importante, digamos, que tratar de tener un puntaje del 50% por lo menos de la prueba, ya desde la primera revisión y en la segunda. Pero bueno, y es importante siempre la aprobación o sea, llegar a ambos mínimos, porque ha pasado, digo, no es lo más
Recording stopped. Hola. Recording in progress. Hola, ¿y me escuchan? Bueno, disculpen, no sé si se vio que se me apagó la luz y bueno, hubo un mini apagón. Y bueno, voy a retomar. No sé dónde había quedado, pero bueno, les estaba explicando un poco que convenía siempre sacarse más del 50% de los puntos, convenía más allá de que el mínimo sea 40, pero bueno, para seguir con buenas chances, digamos, mejor de esa forma. Profe, las clases quedan grabadas o no, no, la idea no es subir clases grabadas, no va a ser la idea. O sea, las estamos grabando, pero, o sea, yo puse cuando configuré las clases que se graben por las dudas, pero no es la idea, digamos. No se vienen publicando en años anteriores o en años más graves de pandemia, no se vienen subiendo clases grabadas. Quedan sí todos los materiales en el EVA, pero no las clases grabadas. Tampoco el año pasado se subieron las soluciones a los prácticos, ¿sí? Es importante, digo, que también tengan en cuenta eso, o sea, el primer año de pandemia se habían subido, pero ya el año pasado no se subieron soluciones a los ejercicios, por eso es importante que en los prácticos, o sea, tengan, o sea, se lleven, digamos, la solución, la resolución de los prácticos. Bueno, hasta ahí temas generales. Después, a nivel de lo que es bibliografía, tienen el libro de auditoría de Guba, Montone, Villarmarzo, por acá está básicamente mencionado al libro, es el que da esta definición de auditoría, pero bueno, es el libro de auditoría de Hugo Guba, Luis Montone, Ricardo Villarmarzo y Rubén Rodríguez. Eso vendría a ser la bibliografía del curso, además de las normas internacionales de auditoría a las que hagamos mención en el curso. O sea, las mías van, algunas se ven con más profundidad, otras con menos, pero digo, eventualmente si surge alguna pregunta de algún párrafo de las mías, no tienen derecho a quejarse. Generalmente se trata bueno, de hacer preguntas relacionadas con temas que hayamos visto y que hayamos hablado en el curso, pero puede pasar de si algún tema capaz que en las slides no está, se mencionó un poco más al pasar, pero se pregunta y está en las mías, o sea, puede, digo, no tienen derecho al pataleo, digamos, es como que forma parte las mías de lo que es la bibliografía obligatoria del curso. Bueno, ¿hay alguna duda más respecto a cuestiones así generales de estas que venimos hablando? ¿O quedó todo relativamente claro? Profe, Sí. ¿los materiales teóricos los van a colgar en el EVA o no? Sí, o sea, materiales lo que se sube es, por ejemplo, lo que está subido de esta semana, las transparencias del teórico y los ejercicios prácticos, la letra de los ejercicios prácticos. Eso es lo que se va a subir y eventualmente a veces hay algún link con algún material adicional o lo que sea. Pero eso es lo que se va a subir. Lo que no se sube son clases grabadas, eso no. Y lo otro que no se sube son soluciones a los prácticos, eso tampoco se sube. Claro, pero tú mencionabas el libro, ¿eso lo van subiendo por capítulos o no lo suben directamente? El libro, no, perdón, no, el libro no, el libro no se sube tampoco. Entiendo que no sé, el año pasado, ahora me confundo con otra materia que doy, pero no, creo que no se había subido, no sé. No sé, tendría que repasarlo eso, pero no sé si estaba disponible como en formato así PDF. Suena que en algún momento mandaron algo, pero bueno, déjamelo repasar eso, por las dudas lo consulto.
Porque ahora no sé si me estoy confundiendo con otra materia, si me estoy confundiendo con el libro de informes, de informes profesionales de la segunda parte del curso, y no te querría contestar algo incorrecto, digamos. Déjame revisarlo. Obviamente si se llega a subir va a quedar ahí disponible, visible en los materiales, probablemente en el primer módulo, pero no tengo presente porque el curso de este año está basado en el EVA del año anterior, o sea, este año nos pidieron que sobreescribiéramos el del año anterior, y no lo vi subido, por lo menos en ese primer módulo, así que me parece que este no estaba disponible, pero averiguo y les comento. ¿Alguna otra duda más? Matías decía que el año pasado no se subió, supongo que se refiere a lo del libro. Me suena que ese no, capaz que fue el de informes. Hubo alguno que me suena que nos dijeron sí que se podía subir, pero no. Capaz que me estoy confundiendo precisamente por eso, con el de informes. Yo no lo vi subido, ¿sí? En el EVA del año pasado, que es el que usamos para este año. ¿Alguna duda más? Profe, en el caso Sí. ese que tal libro no se sube, con las diapos y siguiendo la materia, o sea, conectándose y demás, ¿se ven mayormente los temas como con un teórico para poder prepararla o es necesario sí o sí acceder al libro? Bueno, a ver, el libro siempre conviene, o sea, tenés los temas más como estructurados. A ver, no, si vos lo seguís bien a los teóricos y realmente como tomás buenos apuntes de las clases que damos, y vas, las slides estaban bastante detalladas y siguen bastante cada uno de los temas, pero bueno, entonces, lo que pasa es que ya les digo, no les puedo, o sea, eventualmente creo que podrían, si lo preparan muy bien y van siguiendo muy bien las clases, son muy prolijos y muy ordenados, capaz que la pueden llevar solo con las transparencias y bueno, y los comentarios que hagamos en la clase. Pero bueno, no sé, ya les digo, tienen que ser como muy ordenados. Les conviene siempre tener alguna referencia, porque cuando estudian después siempre les pueden surgir dudas, cuestiones, yo qué sé. La sugerencia siempre es contar con el libro, sobre todo como apoyo para cuestiones, digamos, que no queden tan claras en las slides, o que no hayan tomado los apuntes necesarios como para aclararlos. Pero bueno, eso va un poco en cada uno. El nombre del libro que un alumno preguntaba en el chat era Auditoría de Estados Financieros, guía para su práctica profesional, de Hugo Guba, Luis Montone, Ricardo Villar Marzo y Rubén Rodríguez. Bueno, comenzamos entonces. La clase de hoy son conceptos bastante generales, no es un teórico demasiado extenso. Y bueno, la idea es introducirlos un poco precisamente en lo que es el mundo de la auditoría. Y básicamente que se entienda bien la definición de auditoría, qué es lo que es la auditoría, qué es lo que hace un auditor, ¿sí? Y bueno, la IFAC, digamos, el Instituto, digamos, Internacional de Contadores, lo que establece es que el objetivo de una auditoría de estados financieros es, él les dice, obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de errores significativos. ¿Qué quiere decir? Acá habla de certeza razonable, ¿sí? No habla de certeza absoluta. Evidentemente el auditor no rehace la contabilidad de la empresa, no rehace, ¿sí? O sea, no vuelve a hacer todo y verifica que esté todo al centésimo correctamente registrado, etc. No hace eso el auditor. El auditor va a trabajar sobre la base de muestras, ¿sí? Y lo que va a evaluar es la razonabilidad de los estados financieros, que esos estados financieros sean razonables, estén presentados razonablemente.
Entonces, para que estén presentados razonablemente, de lo que tiene que asegurarse es que no haya errores significativos. Vamos a ver después más adelante, sobre todo en el tercer tema, cuando hablamos de auditoría basada en riesgo, el concepto de materialidad, o sea, el auditor va a determinar esa materialidad como para poder, bueno, el concepto de materialidad apunta, digamos, a que algo es material en la medida que incida en las decisiones de un usuario de esos estados financieros. Entonces, lo que le va a importar al auditor es que no haya precisamente errores materiales, errores que puedan incidir en la decisión de un usuario de los estados financieros, ¿sí? Entonces, por eso ahí hablamos de certeza, es importante eso, de certeza razonable, ¿sí?, sobre los estados financieros, y que esos estados financieros estén libres de errores significativos. Después lo segundo, dice, para ello debe obtener un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, incluyendo los riesgos de fraude o error. Entonces, evidentemente el auditor tiene que lograr tener un nivel de seguridad, o sea, estar seguro de que esos estados financieros están presentados razonablemente. ¿Cómo obtiene ese nivel de seguridad? Bueno, a través de lo que es la evidencia de auditoría. Evidencia de auditoría es todo aquello que obtiene, digamos, el auditor y que le permite concluir sobre la razonabilidad de esos estados financieros. Esa evidencia de auditoría pueden ser, no sé, contratos a los que accede, las actas de la empresa, y, no sé, estados de cuenta bancarios, y todo, y a su vez los papeles de trabajo que el propio auditor va preparando, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, le pasa, obtiene las conciliaciones bancarias de la empresa y los estados de cuenta bancarios de la empresa. Bueno, se arma un papel de trabajo haciendo un resumen de las conciliaciones bancarias que tiene la empresa y analizando las principales partidas conciliatorias, las más significativas. Bueno, entonces ese papel de trabajo constituye evidencia de auditoría y va a ir documentando ahí que vio de esas partidas conciliatorias, si la partida conciliatoria está bien y está bien la empresa, o no, o le faltó contabilizar algo a la empresa. Bueno, todo eso lo va a ir analizando y lo va a ir documentando, ¿sí?, a través de lo que es la evidencia de auditoría. Entonces son papeles propios, pero es también evidencia de repente de terceros que fue recibiendo. Bueno, eso como tema de... bueno, y entonces esa evidencia tiene que ser suficiente, generalmente se habla de apropiada y suficiente, como para poder concluir. Y acá habla de reducir el riesgo de auditoría, ¿sí?, incluyendo el riesgo de fraude o error. Eso también lo vamos a ver en lo que es el tema de la tercera y cuarta semana, pero lo que es riesgo de auditoría sería el riesgo de emitir una opinión equivocada, ¿no? Eso es el riesgo de auditoría, que a su vez se compone de tres riesgos, que son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Todo eso lo vamos a ver en la tercera y cuarta semana, no tiene tanto sentido que yo me ponga ahora a describirles cada uno de ellos, pero bueno, como para que tengan un primer pantallazo, recordar eso. Riesgo de auditoría es el riesgo de dar una opinión equivocada, y a su vez se compone de tres riesgos. Riesgo inherente, que es el que está más relacionado a la naturaleza de cada cuenta. Riesgo de control, que es el que está determinado más por un tema de cómo los controles internos de la empresa previenen o detectan los errores, en qué medida lo hacen o no lo hacen. Y después un riesgo de detección, que sería el riesgo del auditor de no identificar algún error significativo, ¿sí? Entonces,
bueno, es clave, digamos, para que el auditor opine el hecho de obtener eh, evidencia apropiada y suficiente como para reducir, como decía allí, el riesgo de auditoría. Los dos primeros riesgos, en realidad, era el riesgo inherente, o sea, el riesgo de auditoría se compone del riesgo inherente. Inherente, ya les digo, es el que está asociado a la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la caja, si tuviera muchos movimientos de efectivo, por ejemplo, la empresa, bueno, tiene un riesgo inherente relacionado con la malversación de los fondos, ¿sí? Porque es algo que es un activo, digamos, susceptible de malversación. Ahí no importa si la empresa tiene controles fuertes o no en el área, importa la naturaleza de la cuenta. Si la naturaleza de la cuenta, por ejemplo en ese caso, es muy susceptible a malversación, bueno, ahí podés llegar a tener un riesgo inherente alto para esa cuenta. Bueno, eso es el riesgo inherente, asociado entonces a la naturaleza de la cuenta. Después el segundo que mencioné fue el riesgo de control. El riesgo de control ahí sí depende de cómo el control interno de la empresa permite prevenir o detectar errores relacionados con esa área. Entonces ahí sí medirías, para ver el riesgo de control, ahí sí evaluarías a ver si tienen controles fuertes o no sobre el área. Y el tercero que mencioné fue el riesgo de detección, que ahí es el riesgo del auditor de que el auditor no detecte algún error significativo, algún error material. Esos son los tres tipos de riesgos que componen el riesgo de auditor. Vale, nada. Les digo, esto lo vamos a ver con bastante más profundidad igual en clases de semana 3 y 4, pero ya como para que vayan teniendo idea. Después, bueno, el tercer párrafo acá lo que menciona es que el trabajo de auditoría debe permitir al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con un marco de información financiera aplicable y emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría. Bueno, acá es importante, digo, que entiendan que, en definitiva, cuál es el resultado de la auditoría. A mí me importa, digamos, también explicarles un poco eso, porque si bien es lo último, es el final, pero en definitiva, o sea, necesitan saber qué es eso para poder entender lo que hace en definitiva el auditor. El auditor lo que hace en definitiva, después de hacer todo su trabajo, que va a constar, es un proceso de auditoría que vamos a ver, que consta de etapas, que básicamente se podrían resumir en planificación, ejecución y conclusión, aunque bueno, si bien obviamente tienen inicialmente como esa secuencia, puede volverse de una a otra, porque bueno, evidentemente los resultados de una etapa pueden condicionar los de la etapa anterior también. Pero bueno, después de ejecutar todo ese proceso de auditoría, ¿qué trata la empresa? ¿Para qué contrata a un auditor? Bueno, para emitir un informe, ¿sí? Para emitir una opinión. O sea, se emite el informe de auditoría. El informe de auditoría, ¿qué es lo que contiene? Contiene la opinión del auditor. En el mejor de los casos, digamos, donde no hay ningún ajuste material, digamos, a realizarse, ni existe ninguna limitación al alcance, que son conceptos que vamos a ver después, más adelante, bueno, ahí el auditor emitiría su opinión, ¿sí? Una opinión limpia, si no tuviera ningún problema de estos que les menciono, emitiría una opinión limpia en la que diría, como dice acá, que bueno, que esos estados financieros están preparados, ¿sí? En todos sus aspectos significativos, por eso siempre se aclara eso, siempre se aclara que no es una cuestión, una certeza absoluta que se está dando, sino que se habla de razonabilidad, sino que se habla en todos los aspectos significativos, ya previendo de que, bueno, puede haber algún error chico, algo inmaterial, digamos, eso no fue objeto, digamos, de la auditoría, o no va a condicionar la opinión del auditor. Entonces se va a decir eso, que los estados financieros están preparados en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de referencia aplicable, de acuerdo con
IFRS, por ejemplo, con las NIF, o de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, le hacen para pymes, y bueno, con algunos decretos locales adicionales. O de acuerdo con, no sé, US GAAP, o yo qué sé, las normas americanas, depende de con qué norma, cuál sea el marco de referencia aplicable para la empresa, ¿no? Bueno, entonces eso es el resultado de la auditoría, es ese informe. Ese informe, ¿para qué la empresa lo contrató? ¿Para qué lo quiere? Bueno, porque ese informe, que vamos a ver también que la auditoría la ejecuta siempre un profesional independiente de la empresa, ese informe muchas veces la empresa lo tiene que presentar, ya sea ante un banco, porque se lo pide, porque le pidió prestado al banco y el banco para prestarle, digamos, requiere ese informe de auditoría para ver cómo es la situación de la empresa, o bueno, si es gran contribuyente, por ejemplo, se lo pide a la DGI, o bueno, o a veces también hay algunos otros organismos, eso lo vamos a ver después en la clase próxima del marco normativo local e internacional, vamos a entrar más en detalle en eso, pero bueno, puede ser solicitado por organismos externos o puede ser también un instrumento de control de la propia empresa, ¿sí? O sea, a los accionistas les puede interesar saber o sea, que haya un profesional independiente que esté emitiendo ese informe y opinando sobre los estados financieros de la empresa y de cómo están preparados. Bueno, sigamos. Después tenemos otras más definiciones de auditoría. Ahora van a girar todo un poco en torno a lo mismo que venimos hablando, pero bueno, para que simplemente vean también definiciones de otros autores. Tenemos a Enrique Fowler Newton, lo deben recordar, un escritor argentino, un autor argentino, sobre todo, bueno, yo que también doy conceptos contables y contabilidad general 1, se menciona bastante, digamos, en esas materias contables, todo lo que son las definiciones y comentarios de Enrique Fowler Newton. Ahí lo que establece Fowler Newton es que la auditoría de estados contables, bueno, ahora hablaríamos de estados financieros, es el examen de estos con el propósito de dictaminar si fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables, ¿no? Entonces, bueno, ahí básicamente se habla de un examen, ¿sí? Que es la actividad de alguna manera que ejecuta el auditor, con el propósito de dictaminar ahí es el hecho de emitir de alguna manera su informe y dar su opinión sobre el hecho de si fueron preparados esos estados financieros de acuerdo con ciertas normas contables, que es lo mismo que vimos en el anterior, ¿no? Hay que ver cuál es el marco de referencia aplicable. Entonces, bueno, ¿qué incluye eso? Bueno, la evaluación de las aseveraciones sobre eventos y acciones económicas. Ahí vamos a tener que evaluar precisamente las aseveraciones, vamos a ver aseveraciones o objetivos de auditoría, las vamos a ver un poquito más adelante en la clase, cuáles son, y ahí se las voy a describir. Después, el grado de correspondencia con un criterio establecido, ahí, bueno, qué tan correctos, digamos, están preparados los estados financieros con relación, ahí el criterio establecido sería el marco de referencia aplicable, la normativa contable que le aplica a la empresa. Después, la obtención y evaluación objetiva de evidencia, eso ya estuvimos hablando hoy, de la necesidad de obtener evidencia de auditoría, que esa evidencia sea Se le está cortando. Se corta.
Bueno, ahí volví a ver. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahora sí me conecto a la 5G porque, bueno, me había conectado a la común porque demoraba un poquito más en volver la 5G igual cuando se cortó la luz, pero bueno, vamos a ver, ahora ya estoy en la 5G fija, así que capaz que anda todo mejor. Bueno, estaba con el tema de la evidencia de auditoría, creo, pero bueno, no, y les decía bueno, que el tipo de evidencia de auditoría que tenemos que obtener es lo más objetiva posible, como dice ahí, ¿no? Entonces, eso lleva, digamos, a que yo siempre voy a preferir, en cuanto a evidencia de auditoría, evidencia de terceros, ¿sí? Antes que evidencia de la propia empresa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, puede ser que la empresa, que sea la empresa la que me proporcione la evidencia, eso va a ser, digo, casi siempre, pero siempre por ejemplo, una factura de un tercero o un contrato firmado por un tercero o me va a dar más evidencia que en el caso de las ventas, la factura emitida por la propia empresa. Entonces, si yo quiero ver la razonabilidad de las ventas, o sea, ver una muestra de facturas de venta de la propia empresa, como que no me va a aportar mucho, porque es algo emitido por la propia empresa. Entonces ahí voy a tratar si bien puedo ver esas facturas, pero bueno, tratar de complementarlo con algo que tenga la evidencia de un tercero. Por ejemplo, si la empresa entrega con algún remito y ese remito lo firma, digamos, lo firma el tercero, digamos, el cliente, bueno, eso me sirve más de evidencia que la propia factura, o en todo caso me complementa a la factura que estoy viendo, ¿se entiende? Si no tuviera el tema de los remitos, lo ideal también sería poder llegar a la cobranza, porque bueno, si se vendió y a su vez eso se terminó cobrando, evidentemente la cobranza esa es sinónimo de que esa venta se concretó. Entonces, son situaciones bueno, que vamos a ir viendo a lo largo del curso sobre el tipo de evidencia que queremos obtener. Pero a lo que voy es que siempre es preferible obtener, si tenemos alguna evidencia producida, digamos, por la propia empresa, complementarlo con algo que sea de un tercero, ¿no? Siempre eso me va a dar más seguridad que cuestiones o que documentación emitida por la propia empresa. Después, bueno, otro aspecto es que es un proceso sistemático, ahí ya hablamos de que, o yo les comenté, digamos, muy someramente, lo vamos a ver también en clases 3 y 4, de que la auditoría es un proceso, ¿sí? Es un proceso que, como les decía, tiene esas 3 etapas de planificación, ejecución y conclusión, pero en la que de repente, no sé, si bien por lógica, digamos, se planifica primero y luego se ejecuta, por ejemplo, las cuestiones que surjan en la ejecución pueden condicionar de alguna manera la planificación de los trabajos, o revisar, digamos, lo que había planificado inicialmente y bueno, y tener que planificar alguna otra cosa, alguna estrategia, algún procedimiento adicional en función de la evidencia que obtuve en la ejecución. Y bueno, lo mismo pasa después cuando llego a la conclusión respecto a las etapas anteriores. Después, bueno, comunicar a terceros los resultados. Vamos a comunicar en principio a lo que son accionistas y directores de la empresa, los resultados de nuestra auditoría, para, bueno, luego después emitir el informe, que, bueno, se verá si es público o si puede tener alguna restricción en cuanto a su distribución. Y bueno, la información auditable, o sea, obviamente tenemos que o sea, esos estados, nosotros estamos hablando de auditoría de estados financieros. Los estados financieros tienen que yo poder ejecutar los procedimientos de auditoría que quiero realizar. O sea, si no fuera posible, si la empresa nos pone trabas, después vamos a ver que ahí tendríamos limitaciones al alcance y eso va a condicionar de alguna forma también nuestra opinión. Bueno, seguimos, ¿hay alguna duda hasta acá?
Todo bien, todo bien. Ok, bueno, sí. Después tenemos la definición ahí de desglose, que lo que nos dice, bueno, la auditoría es el examen de información por parte de una tercera persona, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de un profesional independiente, ¿sí? Por eso me dice distinta de la que lo distinta de la que la preparó y del usuario. O sea, evidentemente el auditor no es ni el que preparó la información contable, que sería la propia empresa, ¿sí? O el sector financiero, digamos, de la empresa, ni tampoco es el usuario de los mismos. Bueno, con la intención de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad que tal información posee, ¿sí? Y el hecho de aumentar la utilidad que tal información posee, básicamente radica en la confianza que genera o que despierta el informe de auditoría, ¿sí? O sea, sobre esos estados financieros. Una cosa es un estado financiero suelto que te da la compañía, otra cosa es un estado financiero acompañado del informe de auditoría, donde vos sabés que ese profesional independiente ejecutó los procedimientos de auditoría para emitir ese informe, ¿sí? Entonces, evidentemente, da una confianza diferente que esos estados financieros estén acompañados de un informe de auditoría. Por eso se habla ahí del aumento de la utilidad que tal información posee. Bueno, la auditoría más común que desarrolla el contador público es la de estados contables, que tiene por fin emitir un informe sobre la razonabilidad de tales estados, ¿sí? Nosotros hasta ahora venimos hablando básicamente de esa, de la auditoría de estados financieros. No es el único tipo de auditoría, o sea, la auditoría, vamos a ver también más adelante en el material, hay otros tipos de auditorías, pero bueno, el curso nuestro está enfocado, este curso de auditoría, en la auditoría de estado financiero, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hay otra unidad curricular, digamos, dentro de lo que es la unidad académica, que es auditoría interna, y bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, ese tipo de auditoría. Pero bueno, auditoría de estados financieros es en lo que nos vamos a enfocar nosotros. Auditoría externa de estados financieros es en la que nos vamos a enfocar nosotros en este curso. Entonces, bueno, el contador evalúa dichos estados y luego emite un informe respecto de si los mismos presentan o no una descripción justa y razonable de los negocios de la compañía. Es lo que, más o menos lo que dijimos de la presentación razonable, de la presentación en todos los aspectos significativos de la situación financiera y económica de la empresa. Posteriormente, esta opinión se hace pública en forma de dictamen o informe de auditor, que es en definitiva el resultado de esa auditoría. Después, bueno, tenemos, ese es el libro, recuerden, el de la bibliografía obligatoria, de los autores Hugo Guba, Luis Montones, Ricardo Villarmarzo y Rubén Rodríguez. Todos ellos eran docentes de nuestra unidad curricular, por temas de edad, digamos, y de las restricciones a veces que pone la facultad en cuanto a temas etarios. Ya no están dictando clases, pero bueno, fueron evidentemente referentes en cuanto a lo que es el dictado de esta unidad curricular. Y bueno, y son los autores de ese libro, en el cual, bueno, lo que van a ver, digamos, en el libro, que se menciona como definición de alguna forma de auditoría, es que es una técnica llevada a cabo por un contador público independiente, ¿sí? O sea, recuerden el tema de la independencia, bien, bien importante. Después nosotros, eso sobre todo les va a hacer más sentido también en informes profesionales de contador público en el segundo semestre. Ahí vemos muchos tipos de informes del contador público, y ahí, bueno, el tema de si se requiere independencia o no es un punto a veces importante de diferenciación. En el caso de la auditoría, siempre el profesional tiene que ser independiente, ¿sí? No existe una auditoría de un profesional dependiente de la empresa, ¿sí? Bueno, después, a través siempre hablando de auditoría de estados financieros, ¿no? No estamos hablando de auditoría interna o de otro tipo de auditoría.
Después, bueno, dice a través de un proceso, lo mismo que dijimos hoy, el proceso de auditoría, recuerden, planificación, ejecución, conclusión, que implica la aplicación de procedimientos variados. ¿Sí? O sea, ahí vamos a ver siempre el auditor lo que va a hacer es ejecutar una especie de una batería, digamos, de procedimientos bueno, vamos a enumerar algunos de los más significativos un poquito más adelante. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de obtener evidencia válida y suficiente, ¿sí? Ahí habla de válida y suficiente, muchas veces se habla de apropiada y suficiente, pero bueno, son términos equivalentes, para extraer conclusiones y emitir una opinión. Siempre el resultado de la auditoría se habla de opinión, ¿sí? A diferencia de otros tipos de informes donde se habla de repente de conclusión, acá se habla de opinión, ¿sí? El auditor opina, ¿sí? Sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y bueno, emitiré una opinión respecto a la confiabilidad de los estados financieros según un marco de referencia, que ya hablamos, es el tipo de el marco normativo contable bajo el cual están preparados esos estados financieros. Bueno, quedó claro el concepto de auditoría, ¿sí? Estas definiciones, ¿hay alguna duda? ¿Venimos bien? Yo a los le voy preguntando porque en el chat no hay mucha consulta y me están hablando mucho, pero asumo que está todo bien. Sí, quedó claro. Sí, sí, bárbaro, profe. Ok, muy bien, gracias. Seguimos en el chat. Bueno, muy bien, me dice que vamos bien, así que bueno, seguimos adelante. Bueno, elementos a considerar. Bueno, perdón que no lo dije al principio, pero bueno, feliz día a todas las mujeres, ¿sí? Si bien, bueno, es algo medio, a veces muy, porque es medio raro circunscribirlo de repente a un solo día, pero bueno, feliz día para todas, perdón que no lo dije al principio. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice Viviana? Perdón que Gracias. de chat. No. Profe, yo tengo otro libro de los mismos autores que se llama Auditoría, Guía para su Planificación y Ejecución. Este me sirve. Sí, hay que ver el tema o sea, es el mismo, pero por las dudas, fíjate bien el tema de la versión. O sea, son los mismos autores, es el mismo libro, pero habría que ver el año de la versión. No recuerdo ahora cuál fue la última que está emitida, pero bueno, puede ser ahí, si el tema del nombre puede estar condicionando la versión, el año de la versión del libro. Fíjate por las dudas eso, a ver de qué. Sí, Georgina. ¿Y dónde conseguimos el libro? Porque la oficina de apuntes cerró. Bueno, eso déjeme ver. Igual creo que se vendía, sí, en la librería. No sé si también cerró la librería del CCA o no, pero déjenme averiguar, a ver yo averiguo con Claudio Musi esos temas, digamos. Por un lado, el tema de dónde se puede vender y si en realidad se puede llegar a subir, no sé, habría que verlo. Gracias. No. Ah, y bueno, sí, lo que pasa es que, claro, si lo usaste hace ya varios años para lo que era la EDA, y sí, probablemente, claro, ya haya varias versiones que lo hayan sustituido. O sea, no es que todo haya cambiado, pero bueno, puede haber cuestiones que modifiquen algunos aspectos. Ya la verdad no recuerdo bien qué pudo haber cambiado, pero evidentemente cuando hable, no sé, de normas contables adecuadas, según el año en el que se emitió, puede hacer mención o no a los últimos decretos, por ejemplo, y a la referencia al ANIF para pyme, yo que sé, no sé, depende de qué año estemos hablando. Sí, o sea, el tema de... yo tengo edición marzo de 2018, perdón, no había leído lo que había puesto Agustina, en marzo 2018. Sí, ese lo veo más probable que funcione, sí, ¿no? Pero déjeme averiguarla a ver cuál era
cuál era la última, déjenme fijarme a ver cuál fue la última versión, eso se los comentamos en la próxima clase, subo algo al IVA comentándolo, poniendo la bibliografía en particular, detallando un poco más eso, ¿no? Pero sí me parece un poco más, se le tengo un poco más de fe, no sé si es el último, pero por lo menos todo el tema de las normas contables, de que la adopción de NIS para pymes, etcétera, eso está contemplado. Bueno, acá elementos a considerar. Un poco lo que es la función social, eso es lo que hablaba yo también de cuál es el objetivo del informe y para qué se precisa ese informe por parte de las empresas, ¿sí? Porque, bueno, ya sea por un lado puede ser para presentar ante algún organismo, como un banco, como un organismo público, como puede ser la DGI, pero bueno, muchas veces también, o sea, lo que hacen de alguna manera, hay empresas que publican sus estados financieros, eh, y bueno, y eso evidentemente sirve para todo lo que son sus usuarios, poder saber cómo es que va la empresa y tener confianza también de la preparación, de que esos estados financieros están bien preparados. O sea, hay empresas, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, en el Banco Central, bueno, eso no se lo mencioné, pero todas las empresas, eso lo vamos a ver igual en las clases de la semana que viene, pero en las empresas que están reguladas por el Banco Central, se les exige generalmente informe también de auditoría. Son un caso particular de empresas que están, que son las reguladas por el Banco Central, obviamente bancos, no sé, las AFAP, las administradoras de fondos de inversión, corredores de bolsa, gente de valores, casas cambiarias, no sé, todo ese tipo de empresas, las aseguradoras, todas esas están reguladas por el Banco Central y se les pide este informe de auditoría, generalmente al cierre del año, y bueno, y algunos otros informes intermedios, a veces revisiones limitadas a junio, o compilaciones a marzo, depende del tipo, eso depende del tipo de empresa. Y bueno, y por ejemplo, en el caso de de esas empresas, el informe de auditoría generalmente es público, ¿sí? O sea, si ustedes entran a la página del Banco Central, buscan instituciones, no sé, de la que quieran, o sea, bancos, o yo qué sé, la SAFAP, yo qué sé, la que les interese, buscan instituciones, y dentro de las instituciones, en la parte que dice información periódica, ahí van a tener, por ejemplo, el informe de auditoría de esas entidades. Y esos son públicos, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede acceder sin ningún, o sea, no necesitan tener ningún usuario del Banco Central, nada, o sea, entra cualquier hijo de vecino, como se suele decir, y puede acceder a los informes de auditoría y estados financieros de esas entidades. Las empresas, o sea, no estando tanto en el ramo financiero, pero empresas que también son reguladas por el Banco Central porque son emisoras de oferta pública, por ejemplo, los que se dirían los que cotizan en bolsa, ¿sí? Bueno, ellos también son regulados por el Banco Central y también tienen informes públicos, ¿sí? Así que bueno, tener presente, digamos, que los informes de auditoría de ese tipo de empresas son públicos, bueno, otras, pueden acceder incluso a informes de auditoría de empresas que cotizan en otros lados y que los hacen públicos a veces en sus propios sitios web. Yo que sé, a los futboleros, digamos, a Bruno lo veo con una camiseta, igual no es la que a mí me gusta, ni mucho menos, pero bueno, si para otros que también sean futboleros, pueden acceder, no sé, hay informes de auditoría, por ejemplo, del Real Madrid, del Barcelona, si los buscan, los pueden descargarlos, digamos, tranquilamente, y pueden revisarlos y ver qué tienen en sus estados financieros. Profesor, ya que me menciona, en lo que estoy pensando Sí. es que si bien eso es la forma en que se expone el resultado de la auditoría, la función social no va a modificar la forma en que hacemos la auditoría.
Entonces, la diferencia, por ejemplo, de hacerle una auditoría a una empresa X, que es un socio solo y ve él y se lo entrega al banco y el banco lo mantiene en privado, a hacérselo al Real Madrid, es que el Real Madrid lo publica y lo ven cientos de personas, pero el proceso va a ser igual. Ah, sí, la ejecución, digamos, de los procedimientos de auditoría, y eso es, claro, eso no debería cambiar, digamos. Entonces, como vemos, la función social es más de cara a lo externo del proceso, ¿no? Claro, y sí, digamos, claro, en función, claro, el impacto que puede tener el informe de auditoría en los usuarios los usuarios de esos estados financieros. Claro. En algunos casos va a llegar a más usuarios de esos estados financieros, y en otro caso el usuario, sí, capaz que es uno, el dueño, o capaz que es un banco únicamente, pero sí, en principio, digamos, claro, la función social ahí está vista por el lado del impacto que puede generar en los usuarios de los estados financieros. Después, bueno, también tienen para todo lo que es el resto de las empresas, vieron que las empresas, según de repente excediendo determinado nivel de ingresos o de activos, tienen que registrar sus estados financieros ante el... Como la semana que viene me parece que no voy a hacer yo el que da, ya les voy adelantando cosas, ya la saben. Ahí me apareció un cartel de que la conexión es inestable, pero bueno, espero que se me esté escuchando bien. Les decía entonces que registran sus estados financieros ante la Auditoría Interna de la Nación. A veces ahí se puede registrar la auditoría de estados financieros o registrar revisión limitada o compilación acompañando esos estados financieros. Pero bueno, en definitiva, digo, son informes de los profesionales que acompañan a los estados financieros de las empresas. Y eso, si bien no son públicos, o sea, no es que accedan, ya entran y pueden acceder yo qué sé, al informe de cualquier empresa, digamos, que les interese, pero pueden comprar esos estados financieros y por un valor, no me acuerdo ahora, pero creo que son de 500 pesos, pueden descargarse los estados financieros que registró la empresa que a ustedes les interese. ¿Sí? Entonces, como ven, cada vez, o sea, prácticamente es bastante difícil para las empresas, o sea, la tendencia en realidad es mostrar, digamos, esos estados financieros, la gente puede acceder, los usuarios pueden acceder a los mismos, y bueno, el hecho de que estén acompañados por un informe de auditoría siempre genera mayor confianza en esos usuarios. Bueno, los temas siguientes, elementos a considerar, son, bueno, el objeto de la auditoría. Si ustedes le preguntan cuál es el objeto de auditoría, el objeto de auditoría es sobre lo cual se aplican los procedimientos. ¿Sobre qué se aplican? Sobre los estados contables, serían ahora los estados financieros, ¿sí? Entonces el objeto de la auditoría son los estados financieros, es sobre lo cual nosotros aplicamos, o el profesional, digamos, el auditor, aplica procedimientos. El sujeto es el que ejecuta los procedimientos. ¿Quién es el que ejecuta los procedimientos? El auditor. ¿Sí? La acción es precisamente la ejecución de esos procedimientos, que lo podríamos llamar como el examen. ¿Sí? El examen sería la ejecución de los procedimientos, esa es la acción. El censor es las normas contra las cuales el auditor coteja que estén bien esos estados financieros, o sea, el censor sería el marco contable, el marco normativo contable que utiliza la empresa. ¿Sí? Y el producto final es el informe. Esos son unas cuestiones, digamos, que si a ustedes les piden, bueno, identifique cuál es el sujeto de la auditoría, bueno, el sujeto de la auditoría es el auditor, el que ejecuta los procedimientos. Bueno, así con cada uno de esas palabras ahí que fuimos mencionando. Son conceptos bastante básicos, pero bueno, es importante igual saberlo, porque bueno, de repente en algún cuestionario o mismo en una revisión se les puede poner ahí ese tipo de conceptos y tienen que saber quién es
a qué hacen referencia, digamos, a qué persona o a qué cosa, digamos, están haciendo referencia. Bueno, acá hablan precisamente un poco de lo que es las funciones de la auditoría, ya un poco estuvimos hablando bastante sobre eso, pero lo que yo siempre les digo, ¿no? Aumenta la credibilidad de la información financiera y reduce el riesgo de información, o sea, en cuanto a la credibilidad de que en los usuarios, ¿sí? Que los usuarios, o sea, se sientan más confiados respecto a la información que están viendo de la empresa, en este caso de lo que son los estados financieros de la empresa. Eso reduce el riesgo de información en cuanto al riesgo de tomar malas decisiones con información, evidentemente, que es inadecuada, porque si de repente si la información fuera inadecuada, podemos tomar decisiones equivocadas basándonos en esa información que no está bien. Sin embargo, si los estados financieros están auditados, ¿sí? Apropiadamente, nuestras decisiones van a estar basadas en información que es confiable. Después le podemos cerrar a la decisión porque bueno, evidentemente en el mundo de los negocios no es todo tan sencillo, pero sabemos que, o sea, la información en la que nos basamos, digamos, para tomar esas decisiones estaba bien, digamos, no fue ese el problema, de alguna manera. Bueno, como ya deberían entender o suponer en función de las definiciones de auditoría que hemos visto, la auditoría, bueno, provee un chequeo independiente de la información, ¿sí? Estamos chequeando de forma independiente esa información, y promueve el uso de prácticas contables saludables y convergentes con las normas. Bueno, evidentemente, el auditor, una de las cuestiones más importantes es que va chequeando que las prácticas contables, digamos, de la empresa estén alineadas con lo que es la normativa contable. Y si sale una nueva norma, que esa norma, si es aplicable, y si estamos dentro del periodo de vigencia, o incluso a veces, si hay empresas que la quieren aplicar anticipadamente, a veces se puede, bueno, que lo estén aplicando de forma apropiada. Entonces, por eso ahí se habla de prácticas contables saludables, y bueno, y convergentes con las normas. También, bueno, criterios, generalmente el auditor tiende a sugerir criterios más conservadores en cuanto a registración, o sea, no sé, reconocer, no sé, las ganancias en el momento en que realmente corresponden, y no estar dando resultados por cuestiones que de repente no están definidas. Ya ahí sería en realidad más directamente una violación de normas contables adecuadas, pero a lo que voy es que generalmente lo que se intenta es ser relativamente conservador, o sea, dentro de lo que es la aplicación de las normas. Bueno, eso en cuanto a lo que es el control entonces de la calidad de la información que realiza el auditor. ¿Quién utiliza, digamos, el informe de auditoría? Bueno, la empresa o terceros interesados, ya hemos mencionado varios, ¿no? O sea, acuérdense, terceros interesados en realidad pueden ser los usuarios de los estados financieros que recordarán de sus tiempos también, el primer año, cuando conceptos contables, o bueno, si hay alguno incluso más viejo como yo, de introducción a la contabilidad en aquel momento, cuando veíamos los usuarios de los estados financieros, el marco conceptual, bueno, les hablaba sí, de repente bancos, de repente pueden ser organismos públicos, pero puede ser la sociedad en su conjunto, los empleados, los clientes, los proveedores, etc. Bueno, acá va a depender un poco cuáles son esos terceros interesados y ante quiénes se comparte, digamos, ese informe de auditoría con los estados financieros, o sobre los estados financieros, pero en definitiva, digamos, esos usuarios van a ser los que utilicen el informe de auditoría y las conclusiones del mismo.
Eh, bueno, acá les menciono algunos ejemplos de quienes exigen el informe de auditoría, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, entidades reguladas por el Banco Central, todo lo que les dije cuando les hablé de bancos, casas bancarias, AFAP, administradores de fondos de inversión, intermediarios de valores, corredores de bolsa, agentes de valores, etc. Después, empresas de transporte urbano reguladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, eso también lo vamos a ver en la clase que viene, la clase teórica que viene. Esas empresas que están reguladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también se les pide informe de auditoría, o instituciones de asistencia médica colectiva reguladas por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, después el tema de los bancos, por ejemplo, ahí depende del tipo de informe, depende del endeudamiento que se tenga con el sistema bancario en su conjunto. Entonces, cuando el endeudamiento con el sistema bancario en su conjunto es menor al 5% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos, eso es lo que significa RPBB, ¿sí? Eso es la responsabilidad patrimonial básica para bancos, que son 130 millones de unidades indexadas, ¿sí? La unidad indexada va variando un poquito el valor cada día, digamos, pero consideren eso, digamos, responsabilidad patrimonial básica para bancos, 130 millones de unidades indexadas. Si el endeudamiento es menor al 5% de eso, entonces el banco lo que le pide a la empresa es que acompañe su estado financiero con un informe de compilación. Una compilación, eso lo vamos a ver más en informes profesionales de contador público, pero bueno, una compilación básicamente es como armar los estados financieros, ¿sí? O sea, directamente ver que la exposición, digamos, es más una cuestión de exposición, que la exposición de esos estados financieros sea adecuada. Ahí no, el profesional no emite ningún tipo de juicio sobre la razonabilidad o no de la información, simplemente se dedica, digamos, es como que te dan un balancete y vos te fijás que esté bien armado el estado financiero en función del concepto, digamos, de cada cuenta que integra que compone ese balancete. Pero no haces ningún procedimiento para asegurarte si no sé, de mercaderías decía 2.000, no haces ningún procedimiento como para ver que realmente sean 2.000 y no sean 1.800, no sea 3.500, o sea, simplemente sabes que esa cuenta de mercaderías debería ir en el rubro inventario, si va ahí está bien, digamos. Eso muy a grosso modo. Obviamente si hay algo que llame la atención, podés preguntar, evidentemente si mercaderías tiene un saldo de menos 1.000, digamos, 1.000 pesos acreedor, y tendrías que preguntar, a ver, que es imposible, o sea, no debería, a ver qué pasó, hay algo evidentemente ahí claramente que está mal, bueno, ahí preguntarías, pero no, a lo que voy es que no es que el profesional en una compilación ejecute procedimientos para validar esos saldos, sino que simplemente le interesa la exposición de los mismos, salvo cosas así muy llamativas que hagan que el profesional intente indagar un poco más. Después, si el endeudamiento con el sistema bancario está entre el 5% y el 15% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos, ahí lo que se emite es una revisión limitada, o lo que pide el banco, digamos, es que esos estados financieros estén acompañados de una revisión limitada. Una revisión limitada brinda una seguridad limitada, ¿sí? O sea, tiene la particularidad de que damos una conclusión que sería por la negativa, se llama, y básicamente lo que se dice es que no hay apartamientos significativos de la presentación que sería razonable de esos estados financieros. Ahí básicamente los procedimientos, la ejecución de procedimientos está más circunscripta a cuestiones de revisión, de hacer una revisión analítica, ¿sí? Ver cómo evolucionaron las cuentas, etcétera, pero no hay otro tipo de procedimientos sustantivos que vamos a ver en una auditoría. Y si el endeudamiento es mayor al 15% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos, ahí acuérdense que es con todo el sistema financiero, ¿sí? Con todo el sistema bancario.
O sea, si le debo a varios bancos, hay que sumar todo y ver cuánto da. Si supera el 15% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos, ahí tengo que tener informe de auditoría y presentarlo ante todos los bancos a los que les debo, ¿no? Que va a ser el mismo, se contrata un solo informe de auditoría, después se comparte con todos los bancos que correspondan. Pero bueno, esas son situaciones, digamos, en las que se exige el informe de auditoría. Su emisión en principio no tiene distribución restringida y puede llegar a cualquier tercero. Hay que ver después, en algunos casos se incluye algún párrafo de restricción de uso o de distribución, pero bueno, en principio no tendría por sí mismo, digamos, una distribución restringida, salvo que se incluya algún párrafo que bueno, eso también veremos más adelante. Después el último punto ahí habla de carta de comentarios. O sea, la carta de comentarios sería algo completamente, ¿cómo llamarlo? O sea, es como independiente, digamos, del informe de auditoría. El informe de auditoría es una cosa, se opina sobre los estados financieros. La carta de comentarios puede ser algo complementario, si se quiere, pero digo, no necesariamente hay que emitirlo junto con el informe de auditoría, pero se puede emitir. Esa carta de comentarios sí generalmente está destinada únicamente a la empresa, lo que es la dirección y los accionistas de la empresa, y ahí nosotros, si tenemos comentarios relacionados básicamente a la evaluación que hicimos del control interno, o a veces relacionado con ajustes de auditoría, pero que tienen de alguna manera un trasfondo relacionado con alguna cuestión de control interno, bueno, lo volcaríamos ahí, en esa carta de comentarios. En esa carta de comentarios pondríamos qué hallazgos tuvimos, o qué debilidades de control interno, por ejemplo, Pregunta, identificamos. Sí. ¿sería como las recomendaciones también irían ahí Sí, o bueno, a serían veces se le dentro de llama, la auditoría? claro, ahí también se le llama carta de recomendaciones, sí. Perfecto. Entonces pondríamos las debilidades de control interno, por ejemplo, que identificamos, y la recomendación del auditor. Y generalmente también se le pide a la gerencia que incluya los comentarios de la gerencia al respecto. ¿Sí? Así que esa sería la carta de comentarios o carta de recomendaciones. Bueno, acá en esta slide se mencionan cuáles son precisamente los objetivos de auditoría. Esos objetivos de auditoría son los que, es como dice acá, afirmaciones implícitas en los estados financieros, que tengo que ver que sean razonables dentro del rango de aceptación adecuado, que es la materialidad, que es ese concepto que yo les mencioné al principio de la clase, que algo es material en la medida que pueda incidir en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Cuáles son esas afirmaciones o esos objetivos de auditoría? Bueno, básicamente en el curso vemos tres objetivos, ¿sí? Uno es la certeza, que a su vez está integrado por tres subobjetivos, llamémosle, digamos, que son la existencia, ¿sí? La existencia es eso, que exista, que sea real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que habíamos visto en los inventarios por 2000, ¿no? O sea, que realmente existan, ¿sí? Inventarios, o sea, mercaderías, productos, que si yo hago cantidades de esos productos por el costo unitario de cada uno, llego a un costo total, sumo todos los costos totales, llego a que efectivamente eso suma 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, que existen, yo los pude verificar, o sea, participé de un recuento donde los vi, digamos, o sea, pude haber visto el 100% o una muestra de ellos, según el caso, pero bueno, de alguna manera hice procedimientos para validar que existen, ¿sí? Eso es la existencia, que sean reales, ¿sí? Que no sean ni ficticios, o sea, no me están poniendo un producto que en realidad no tienen, ni duplicados. ¿Tá? Eso es la existencia.
Después, bueno, el segundo es la titularidad. Titularidad quiere decir que sean de la empresa, que esas mercaderías que me están poniendo ahí, realmente el titular, el dueño de las mismas, sea la empresa. No deberían estar considerando, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los inventarios, no deberían entrar, yo sé, artículos que tiene la empresa en consignación. Esos no deberían entrar. Porque esos son dueños del titular, digamos, de esos bienes, es otra persona que me los dejó a mí en consignación simplemente. Yo los tengo ahí para mostrar, etcétera, pero no son míos. Entonces ahí precisamente no tengo la titularidad de ellos. Entonces ahí titularidad implica que sean de la empresa. Y la integridad quiere decir que sean todos los que tengo, o sea, y que no haya más, ¿sí? O sea, si yo tengo ese total de inventarios que me totalizan 2.000, que no haya otros inventarios que yo tendría que incluir, que sumar, digamos, a esos 2.000 que me están informando, ¿sí? Ahí la integridad, digo, es importante a nivel de todos los capítulos, pero es particularmente a veces más importante en el pasivo, ¿sí? Porque activos es más difícil a veces que quiera ocultar la empresa, salvo por alguna cuestión a veces impositiva del impuesto al patrimonio o alguna jugarreta así que quiera hacer, pero es más difícil, o sea, generalmente las empresas tratan de dar, o sea, o de mostrar buenos resultados, digamos, y un balance sólido. Ahí Pero a depende nivel de cuál es pasivo... ahí depende también de ¿sí? cuál es el objetivo de la auditoría. Si sabes que la va a presentar ante un banco, capaz que está buscando un objetivo, y si la va a presentar ante los socios, quizá otro, ¿no? Sí, a ver, los objetivos A los lo que voy es objetivos que en si es realidad como siempre, es una, siempre están presentes. O sea, lo que voy es que, claro, de repente, claro, la empresa puede, o sea, manipular su balance, digamos, o querer hacerlo según, sí, el objetivo, claro, digamos, según el objetivo apoyando que lo que tenga. apoyando lo que vos decías, si por ejemplo si es por una cuestión tributaria, posiblemente quiera reducir sus activos, y si es para pedir un préstamo en el banco, va a decir que está todo pipí cucú. A eso Y es lo que bueno, iba. claro, eso, bueno, sí, eso en ¿Para qué le definitiva prestamos puede. más atención, no? Claro, bueno, ahí va, ese tipo de cosas, ahí va, pues deberías, digamos, tenerlo en cuenta para ver en qué poner más foco, y sí, eso está bien, digamos. Lo que no quería por las dudas que se confunda es como que, o sea, estos objetivos siempre están presentes en todas las empresas, en todos los estados financieros, y son tan básicos como eso, como decir, yo tengo mercaderías por 2.000, y bueno, ¿qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir que que mercaderías por un importe total de 2.000 existen, que no son ni duplicados ni ficticios. Que esos 2.000 pesos son de la empresa, o sea, el titular es la empresa sobre esas mercaderías que componen esos 2.000 pesos. Y que a su vez son los únicos, que no hay otros que no se estén incluyendo ahí en esos 2.000. Entonces, por eso que son íntegros. Entonces, esos objetivos de auditoría están siempre, o sea, son inherentes a cualquier cuenta, digamos, que yo tenga, y que directamente yo puedo ir leyendo eso, son cosas como básicas y que están, como dice acá, implícitas, o sea, no me lo están diciendo explícitamente, pero sí implícitamente me están afirmando todo eso, ¿sí? A nivel de lo que es, por ejemplo, la certeza y esos subobjetivos de existencia, titularidad e integridad, ¿no? Esos son los objetivos de auditoría o las afirmaciones de auditoría. Bueno, otro objetivo, ¿sí?, es el de evaluación. Evaluación básicamente es que estén bien valuados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del inventario, que además de que más allá de las cantidades que yo tenga, que eso esté bien valuado, de acuerdo a normas contables adecuadas, que esté, no sé, al costo, por ejemplo, o que el costo sea menor al valor neto de realización. Bueno, en el caso de moneda extranjera, por ejemplo, que la moneda extranjera esté bien evaluada, digamos, lo que son activos y pasivos financieros, que estén evaluadas al tipo de cambio de cierre.
no sé, ese tipo de cosas apuntan a lo que es la evaluación. Lo que dice acá de medición y del periodo refiere más que nada a la parte de resultados. En cuanto, por ejemplo, al tema del periodo, es el tema de corte y el tema del devengamiento, digamos, de que esos resultados estén devengados en el periodo correspondiente y por lo tanto reconocidos en el periodo al que corresponde. ¿Sí? Y después el tercer objetivo es el de exposición. La exposición tiene que ver, por un lado, con algo, no sé, básico como puede ser corriente, no corriente, en el activo o en el pasivo, y tiene que ver también con la revelación en notas a los estados financieros, o sea, todo lo que tiene que ver con que esté revelado, digamos, todo lo que exigen las normas que tiene que revelarse en las notas a los estados financieros, bueno, eso tiene que ver de alguna forma también con la exposición. ¿No? Esos son los objetivos de auditoría, ya les digo, los vamos a repasar igual bien y hasta con más detalles, digamos, en lo que es la semana 5 del curso. ¿No? Pero bueno, acá como primer pantallazo y como primera definición de cada uno de los objetivos, tienen eso. Bueno, acá en las próximas 2 slides tienen básicamente cuáles son los procedimientos de auditoría. Son los procedimientos más comunes que después, a ver, nosotros vamos a ir viendo aplicados a cada uno de los capítulos, ¿sí? Cuando empecemos con la auditoría de efectivo, la de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, la de inventarios, etcétera, etcétera, ahí vamos a ir viendo cómo se aplican a cada uno de ellos. Cuestiones de procedimientos generales serían, bueno, la lectura, obviamente, de esos estados financieros, revisiones analíticas, que es lo que yo les decía, revisión analítica es básicamente comparar el saldo de este año con el saldo del periodo anterior. A veces se hacen de forma preliminar también, con algún balance intermedio. Y bueno, incluso se pueden generar, no sé, calcular ratios, etcétera, como para ver, precisamente la idea es ver la razonabilidad de los saldos y de las variaciones que tuvieron respecto, por ejemplo, al ejercicio anterior. A veces también se puede comparar incluso contra presupuesto, etcétera. Después cotejos con registros y documentación de respaldo. Evidentemente eso vamos a tener, no sé, queremos saber que las altas de propiedades, planta y equipo, ¿sí? Lo que antes era bienes de uso, están bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a pedir cuál es la documentación que respalda esas altas, ¿sí? Entonces vamos a ver la factura de compra de esa computadora que está como alta en equipos de computación. Y bueno, eso es cotejo de documentación de respaldo. Después, bueno, el examen de los criterios contables, ya sea criterios contables de exposición, de evaluación, o ver que realmente se estén aplicando, digamos, en las normas. Después, a nivel de, bueno, otros procedimientos esos eran más generales, otros un poco más específicos, pueden ser, bueno, inspecciones oculares, generalmente inspección ocular como tal se habla para lo que es propiedades, planta y equipo, ¿no? Ahí se habla de inspección ocular. Pero bueno, de forma un poco más general podría aplicarse eso también a lo que es un recuento físico de mercaderías, ¿sí? O un arqueo de valores. Y en el arqueo, ¿se acuerdan que arquean, yo qué sé, todo lo que es el efectivo que puede tener la empresa, pero también conformes a cobrar, cheques diferidos a cobrar, etc. Entonces ahí de forma general podríamos hablar de inspecciones oculares y referirnos un poco a todo eso que les mencionaba. Después, bueno, obtención de confirmaciones de terceros. El auditor va a circularizar a, por ejemplo, asesores legales de la empresa, asesores fiscales de la empresa, lo que va con el objetivo de que el abogado, por ejemplo, me diga si hay juicios, etcétera, en curso, y evaluar a ver si la empresa debió provisionar algo, ¿sí? O si ya lo tiene provisionado, si no, si la provisión es suficiente, si no lo es, si la provisión al revés excede lo que correspondería. Bueno,
Eh, Eso, digamos, por el lado, por ejemplo, de los asesores legales. Pues en los fiscales, lo mismo, a nivel de a ver si hay alguna contingencia fiscal que debamos tener presente y sobre lo cual debamos hacer más procedimientos o informar en las notas, o bueno, o que la empresa tenga que provisionar y ver si realmente lo hizo o si no lo hizo. Bueno. Entonces, asesores legales, asesores fiscales, clientes, una muestra de clientes generalmente se circulariza para ver si los saldos con los clientes están bien. Una muestra de proveedores, bueno, se circulariza a los bancos también, a los bancos, ya sea por los saldos que se tienen en cuenta corriente o caja de ahorro, y también si tienen, no sé, préstamos para ver el saldo del endeudamiento financiero. Si hay garantías, no sé, todo eso también se circulariza. A veces si hay garantías y otro tipo de cosas, también se circulariza si la empresa trabaja con algún escribano, también se puede circularizar a ese profesional. Bueno, generalmente, no sé, a las empresas vinculadas, que bueno, podrían ser un caso especial igual de clientes o de acreedores, según el caso, pero bueno, las empresas vinculadas también se las circulariza. Bueno, como ven, hay muchas confirmaciones de terceros que podemos obtener, y capaz que me estoy olvidando de alguna más, pero bueno, son ejemplos de circularizaciones que efectúa el auditor. Después, bueno, exámenes de estados de cuenta y conciliaciones, ahí, bueno, por ejemplo, los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias, pero también puede referirse al estado de cuenta que tenga de un cliente y la conciliación que se haga de saldos con ese cliente o con un acreedor, etc. Después, bueno, comprobaciones matemáticas en cuanto a los cálculos que estén bien realizados, revisiones conceptuales sobre determinados rubros, exámenes de documentos legales importantes. Bueno, hoy les mencioné tema de contratos, tema de actas. Bueno, todo eso es importante que el auditor lea todo eso, acceda, evidentemente lo pida, acceda a ellos y bueno, les dé una lectura minuciosa y atenta. O sea, más allá de que no, obviamente somos contadores, no abogados, pero me refiero a que es importante tratar de identificar si hay algo que debamos revelar en los estados financieros, o algo que condicione también la registración de algún de algo, ya sea una provisión, ya sea de una garantía sobre un activo, de una restricción de uso. Bueno, evidentemente en el tema de actas también, en movimientos patrimoniales, todo eso puede ser evidencia también importante, digamos, para nuestra auditoría. Bueno, lectura de manuales, ahí pueden ser más bien manuales de procedimientos y demás, eso en la parte de entendimiento de lo que es el negocio, como vamos a ver más adelante también en clases de semanas 3 y 4, puede ser importante. Bueno, en algunos casos puede ser el reproceso, o sea, reprocesar ciertas cosas para ver si llego a lo mismo que tiene contabilizado la empresa. El examen de programas de computación, bueno, ahí según el enfoque de auditoría que se dé, puedo llegar a hacer procedimientos sobre los controles generales de tecnología de la información para probar a ver si están bien. No sé, el tema generalmente de lo que se evalúa son los accesos a los programas y bueno, las autorizaciones a los cambios a programas. Eso para determinar, digamos, generalmente cuando se trabaja con un enfoque de confianza, eso también, ¿no? Vamos a ver más en detalle semanas 3 y 4. Después, bueno, consultas verbales, evidentemente hay miles que les hacemos a los responsables de la empresa, ya sea al controller o al CFO, al gerente financiero, o a otros integrantes de la empresa. Consultas verbales se refieren a indagaciones, preguntas, bueno, ¿por qué varió esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que respalda esto? Bueno, indagaciones pueden ser, son generalmente cientos o miles, digamos, durante lo que es la auditoría. Y después el último, mencionó obtención de confirmaciones escritas de la gerencia, o sea, lo que generalmente se pide al final de la auditoría es la carta, o más que generalmente lo que se debe pedir al final de la auditoría, es una carta de representaciones, ¿sí? O carta de gerencia, donde la empresa básicamente nos va a declarar
nos va a declarar que bueno, que nos dio toda la información, a su vez hacerse cargo de ella como responsable sobre los estados financieros, que me brindó todas las actas en tal periodo, que me brindó todos los contratos significativos, que me reveló cuáles eran todas las empresas vinculadas que tienen, y todos los saldos y transacciones con ellas, etcétera, etcétera. Así que los únicos activos que están sujetos a garantía son tal, y todo lo demás no tiene ninguna restricción de uso. Bueno, básicamente afirmaciones de ese tipo, todo eso está comprendido dentro de lo que es la confirmación escrita de la gerencia, la carta de representaciones o carta de gerencia. ¿Sí? Eso también, igual vamos a volver sobre el tema de carta de representaciones, prácticamente en la última semana del curso, cuando veamos más lo que son tareas de finalización, o la culminación del examen, como decía el programa. Bueno, ahí dentro de esas tareas vamos a ver precisamente lo que es la carta de representaciones. Bueno, evidencia de auditoría, ya hablamos en cuanto a las cosas que pueden ser evidencia de auditoría, es en definitiva la información que sustenta las conclusiones, o en este caso digo la opinión de auditoría. ¿Sí? Bueno, evidentemente uno lo que tiene que evaluar es la relevancia de esa evidencia, o sea, ahí por relevancia se entendería la relación que guarda con la afirmación contenida en los estados financieros, o sea, evidentemente tengo que tratar de centrarme en aquella evidencia que es más relevante, que me da más seguridad sobre los objetivos o las afirmaciones que vimos relacionadas a los estados financieros. Y bueno, y el nivel de confiabilidad en función de la fuente y su naturaleza. Eso es lo que dijimos hoy, de que siempre una evidencia que proviene de un tercero me da más seguridad que evidencia que preparó, digamos, o que proviene directamente de la empresa, ¿sí? Entonces siempre, si hay algo que es directamente de la empresa, o incluso, no sé, como decía hoy, las facturas de ventas emitidas por la propia empresa, tratemos de complementarlo con evidencia obtenida de que tenga alguna, ya sea una firma o algo que sea de evidencia de terceros, como podría ser el remito ese firmado, si hubiese, o lo que puede ser una, no sé, la cobranza, por ejemplo, ya de esa venta, que ya se haya concretado, y bueno, y eso en definitiva me daba más evidencia o más seguridad de que esa venta sí efectivamente se concretó. Después, bueno, otras consideraciones, o sea, el auditor, evidentemente, en función de todo esto que estuvimos hablando, puede llegar a tener una responsabilidad, ¿sí? Que según el problema que haya habido con el informe de auditoría, puede ser meramente profesional, puede ser civil, puede ser penal, ¿sí? Pero bueno, evidentemente el auditor tiene una responsabilidad en función de esa opinión que está emitiendo, ¿sí? Y si se llega a comprobar que el auditor emitió mal esa opinión, no puede, o sea, ahí hay que ver qué pudo haber pasado. O sea, una cosa es que lo emita mal porque la empresa fraguó, digamos, documentación, falsificó, lo que sea, y bueno, y me indujo a error. Esa es una situación. Otra situación puede ser que, bueno, que de repente el auditor, o sea, pasó eso, pero el auditor no hizo, o sea, técnicamente no hizo bien su trabajo, o sea, debió haber hecho procedimientos como para darse cuenta de esa situación. Una primera situación podría ser, bueno, lo hizo tan bien la empresa que yo había hecho procedimientos contra fraude, que si bien no es objetivo de la auditoría tampoco identificar fraudes, pero bueno, hay una serie de pasos que yo tendría que hacer en función de la línea 240. Bueno, los hice, pero aún haciéndolos no identifiqué situación. Bueno, ahí es donde de repente tendría menos responsabilidad el auditor.
Otra situación podría ser, no hice esos procedimientos, y hubo un fraude y yo no sé, no identifiqué, pero ni siquiera hice los procedimientos mínimos que me requerían las normas. Bueno, ahí tengo responsabilidad claramente, digamos, porque no hice ese tipo de procedimientos. Y ya lo más grave de todo sería directamente que el auditor, bueno, entre prácticamente en colusión, digamos, con Solo la firme. empresa en cuanto a cometer directamente el fraude, o sea, se sepa que existía el fraude y se hizo el tonto o colaboró, digamos, para que ese fraude se cometiera. Bueno, ese evidentemente es el caso más grave, y bueno, ya y han caído, digamos, empresas de auditoría gigantes por esa situación. Antes se hablaba del Big Five de empresas auditoras, una de las cuales era Arthur Andersen, por ejemplo, y esa marchó, digamos, después del caso, que fue el de Enron, pero puede estar confundiendo con alguna otra, pero bueno, ahí, por ejemplo, Arthur Andersen directamente desapareció del mapa. Y bueno, entonces hay que, evidentemente es una responsabilidad la emisión de un informe de auditoría, y bueno, y ahí la responsabilidad del auditor pasa básicamente por realizar y ejecutar los procedimientos de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Bueno, si lo hace a conciencia y lo hace adecuadamente, bueno, no es obligación del auditor en la identificación de fraudes, o sea, no es la auditoría no tiene eso como propósito, tampoco tiene como propósito la evaluación del control interno, identificar todos los problemas, las debilidades que pueda tener una empresa de control interno, no son esas los objetivos de la auditoría, pero sí tiene, ya les digo, en el caso del control interno, entenderlo, hacer un relevamiento. En el caso de fraude, digamos, tiene una serie de procedimientos que debe efectuar mínimos en función de lo que establece la NIA 240. Y bueno, evidentemente si no los cumple, ahí tiene una responsabilidad técnica como mínimo relacionada con eso. Y bueno, y puede recibir sanciones desde lo profesional o desde, ni que hablar desde lo civil o lo penal, sobre todo ahí en el caso de que se identifique alguna especie de fraude, digamos, también del auditor. Bueno, la consideración de la responsabilidad del auditor por la detección de fraudes es lo que les comentaba, ¿sí? O sea, ya recuerden, no es el objetivo del auditor, o sea, no se contrata una auditoría para detectar fraudes, o sea, no es la tarea del auditor de estado financiero. Pero sí es contemplar eso de la ejecución de procedimientos mínimos que establece la NIA 240. Después, bueno, expectativas del cliente, hay que entender siempre cuáles son las expectativas que tiene el cliente sobre nuestro trabajo. Hay que también explicarle, digamos, hasta dónde llega el auditor y hasta dónde no, porque a veces también las expectativas pueden ser muy altas o pueden ser eso, como les decía, capaz que alguna dice, bueno, vos me tenés que identificar cualquier fraude que haya en la empresa, me lo tenés que identificar, y no es así, o sea, entonces por eso hay que estar alineados y explicarle bien al cliente cuál es el alcance de una auditoría de estados financieros y cuál es nuestro propósito, digamos, y el objetivo de los mismos. Después, si tuviera no sé, necesidades adicionales la empresa, bueno, nos podrá contratar eventualmente para brindarle algún otro servicio adicional, digamos, o contratar a otro profesional para que se lo haga, pero, o sea, la auditoría de estados financieros tiene un determinado alcance y un determinado propósito, y bueno, eso hay que explicarlo bien y dejarlo bien alineado con el cliente. Después, bueno, los requerimientos del ambiente profesional competitivo, bueno, evidentemente hay cada vez hay una mayor competencia, digamos, en el rubro, o sea, ahí vamos a ver que cada vez se está, por ejemplo, a nivel de esa competitividad, todas se están tendiendo a la utilización de Big Data, digamos, o de técnicas de Data Analytics para el procesamiento de la información. Eso lo vamos a ver también en clases de semanas 3 y 4, pero básicamente el hecho de utilizar grandes volúmenes de información, herramientas que permitan procesar todo eso, procesar, por ejemplo, no sé, todos los asientos de diario de la empresa, y generar reportes que nos permitan concluir sobre
determinados rubros, o por ejemplo generar, no sé, yo en la empresa auditora donde trabajo, hay un reporte bastante interesante que nos genera una de estas herramientas de Data Analytics, que es, llamamos, digo, una triple correlación entre las ventas, los créditos y la caja, digamos, o el banco. Entonces eso nos permite ver cómo realmente todas las ventas pasaron por créditos por ventas, en la medida que, bueno, la empresa venda crédito, y a su vez esos créditos se cobraron y contra el banco, digamos, o la caja, ¿sí? Y nos concentramos en evaluar cuáles son aquellas transacciones que se desviaron, digamos, de ese ciclo tradicional de ventas, créditos y caja o banco. Eso de alguna manera permite precisamente enfocarte en aquellas transacciones que resultan más riesgosas, que serían las que se van, digamos, las que se apartan de ese ciclo tradicional que debería tener la contabilidad. Y después sí vemos igual alguna muestra básicamente de las cobranzas, de que esas cobranzas realmente existan y de que esas cobranzas fueron correctamente imputadas al cliente correspondiente. Pero en definitiva, si esas cobranzas existieron, en definitiva la venta existió también. Pero bueno, el uso de esas técnicas, por ejemplo, de Data Analytics, es bastante importante en lo que es la auditoría actual. Y bueno, ¿y qué se entiende por valor agregado? Bueno, a veces eso tiene relación un poco también con el segundo punto de las expectativas del cliente. O sea, ahí tenemos que alinear bien con el cliente cuáles son sus expectativas, qué espera de nosotros, y cuál es el valor agregado que espera de nuestra parte. A veces el valor agregado pasa también, más allá del informe frío, digamos, de auditoría, por esa carta de comentarios. En otros casos nos piden prácticamente que seamos casi como que asesores de la empresa y participación, por ejemplo, en comités de auditoría, o en directorios, etc. Bueno, en parte de veces hay que explicarle un poco hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Otras partes, bueno, a veces digo, un valor agregado igual es interesante poderle dar a la empresa. Y bueno, y ese valor agregado generalmente está asociado, ya les digo, o a cartas de comentarios, o de recomendaciones. Bueno, mismo esto que les estaba explicando del uso de las herramientas de Data Analytics, o sea, si generamos determinados reportes e informaciones que capaz que le puede ayudar también a la empresa también después para tomar decisiones o para su gestión, digamos, habitual, eso le podemos compartir determinados resultados como para ayudarlos o para, de alguna manera, no sé, brindarles ese valor agregado que probablemente estén esperando de nosotros. Pero bueno, hay que considerar ya les digo, tenemos ciertos límites, o sea, recordar que somos profesionales independientes, o sea, nos contratan para emitir ese informe de auditoría, pero digo, no podemos entrar en otro tipo de vínculos o de relación más de dependencia de la empresa. Bueno, por último, ya estamos casi sobre la hora, pero bueno, distintas alternativas, como les decía, auditoría pueden haber de distintos tipos, una auditoría más operativa sobre los procesos de la empresa, o la auditoría interna, que puede tener una empresa, que ahí sí la auditoría interna es dependiente de la entidad. Nosotros, ya les digo, acá estamos enfocados en auditoría externa de estados financieros. La auditoría de información proyectada sería también una auditoría externa, pero ya ahí, o sea, nosotros estamos también en una auditoría de estados financieros de información histórica, ¿sí? O sea, acá información proyectada, eso lo vamos a ver en informes profesionales de contador público, ahí ya nos estaríamos refiriendo a estados proyectados, ¿sí? Donde básicamente lo que va a evaluar ahí el auditor, el profesional, es la razonabilidad de los supuestos que se utilizaron y bueno, de alguna manera del modelo que se utilizó para hacer esa proyección. Pero bueno, no es el tipo de auditoría que nos vamos a referir en el curso. Acá estamos hablando de auditoría externa de estados financieros, y esos estados financieros, información histórica, ¿sí?
Y bueno, después tenemos también la auditoría de sistemas informáticos, que ya les digo, en realidad ahí a veces el auditor de estados financieros puede nutrirse o puede evaluar controles generales de TI, de tecnología de la información, para en lo que es la definición de su enfoque de auditoría. Pero no es tampoco en sí misma toda una auditoría de los sistemas informáticos, es algo puntual, digamos, para determinar su enfoque. Una auditoría completa de sistemas informáticos, digo, podría hacerse también, pero tampoco es objeto de lo que es este curso. Bueno, y finalmente acá lo que tienen es una tabla de recomendación, una tabla, leí recomendación de mejora y dije tabla de recomendación, una tabla de comparativa entre auditoría externa y auditoría interna, ¿sí? Básicamente ahí lo importante, lo principal, ya respecto al sujeto, es el tema de la independencia, que ya hablamos, auditoría externa, siempre un profesional independiente. En el caso de la auditoría interna, el auditor interno suele ser un funcionario del ente. A veces se contrata alguna consultora como auditor interno, pero bueno, ahí en definitiva igual es... el auditor interno tiene la particularidad de que depende, digamos, de alguna forma del ente. El objeto, en el caso de la auditoría externa, es el examen de los estados contables, de los estados financieros. En el caso de la auditoría interna es el examen de la gestión del ente. O sea, es un tema más de gestión, de la operativa de la empresa, lo que evalúa el auditor interno, y no tanto, no está restringido a lo que son los estados financieros. El propósito habitual, bueno, en el caso de la auditoría externa, la emisión de una opinión sobre los estados financieros; en el caso de la auditoría interna, promover mejoras en la gestión, ¿sí? Por eso está más vinculado, digamos, a lo que es la gestión de la empresa. El informe principal es el dictamen, ¿sí? O informe de auditoría en el caso de auditoría externa; recomendaciones de mejora en el caso de una auditoría interna. El grado de independencia, bueno, es amplio en el caso de la auditoría externa, escaso en la auditoría interna. Intereses servidos, bueno, básicamente, o sea, el auditor externo, o sea, debe velar por los intereses del ente, está claro, pero también por los intereses de los usuarios de los estados financieros. O sea, tiene que saber que su informe va a llegar a otros usuarios de esos estados financieros, y debe velar por esos intereses. En el caso de la auditoría interna, o sea, su único interés es por el ente, por mejorar la gestión de la empresa, y no tiene en su horizonte, digamos, o en su finalidad, digamos, brindar un servicio a ningún tercero, digamos, o a ningún usuario de estados financieros, porque en realidad tampoco está circunscripta a estados financieros, es más una cuestión de gestión de la empresa. En el caso de la responsabilidad, bueno, en el caso de la auditoría externa vimos que podía ser profesional, civil y o penal. En el caso de la auditoría interna es más laboral, más del hecho de que, bueno, la auditoría interna obviamente lo pueden rajar, digamos, si no hace bien su trabajo. Y la continuidad del trabajo, bueno, periódico en el caso de la auditoría externa, porque, bueno, generalmente auditamos los estados financieros anuales, entonces no necesariamente estamos todo el año ahí. En el caso de la auditoría interna, sí, es un trabajo continuo, donde se va evaluando la gestión del ente de forma continua. Muchas veces no es que toda la gestión al mismo tiempo, sino que se van eligiendo las áreas principales de la empresa, y va haciendo un análisis continuo de esas, de repente de un área en un momento, por determinado periodo, de 2 o 3 áreas en un determinado periodo, después al siguiente periodo 2 o 3 áreas más, etc. Bueno, y hasta ahí lo que es el teórico, justito, 2059. Bueno, no sé si quedó alguna duda. Ahora el jueves con Alejandro Saint-Dupery van a ver el práctico relacionado con este tema. Tienen ya los ejercicios subidos a EVA. Bueno, ténganlos a mano, evidentemente, durante la clase, para poder irlos realizando. Y bueno, de mi parte por ahora sería esto. En este horario hay clases presenciales y virtuales. ¿Simultáneo todo el curso o solo por hoy es virtual? No, siempre va a haber
No, va a ser simultáneo, digamos, siempre, digamos. O sea, sí, va a estar un docente en facultad y va a estar también un docente por Zoom, digamos, dictando también la clase para los que no puedan asistir presencialmente. Arena. A los que puedan ir presencial, los invitamos a ir presencialmente. A ver, es como todo, ¿no? O sea, hay gente que de repente, o sea, la gente que esté más complicada de horarios o no, de movilidad, digamos, para ir a facultad, bueno, tiene evidentemente la clase de Zoom, pero el que pueda y quiera ir, los animamos a hacerlo y a volver un poco también a ese ida y vuelta con el profesor presencial, bueno, que está bueno también, es interesante. Yo también voy a estar dando algunas clases presenciales, y bueno, ahí en las clases presenciales vamos a ir rotando de alguna forma a todos los docentes en los distintos horarios, o en los dos horarios básicamente que hay presencial. Pero bueno, los animamos a ir, se queden en un horario de la mañana, fueron, no sé, muy pocas personas. La idea es poder que vayan y que aprovechen también esas instancias presenciales, más allá de que obviamente también contamos con estas clases Zoom pensando en todos aquellos estudiantes que no pueden, o que están en el interior, o que por distintas razones no pueden acercarse a la facultad, ¿sí? Pero a los que puedan, bueno, los animamos a ir y, bueno, aprovechar un poco también las ventajas que tenía también la presencialidad. Bueno, gracias a Bruno y a todos los que participaron de la clase de hoy. Bueno, gracias, Romina. Bueno, los saludo, me despido. Gracias, profe. Chao. Chau, Bueno. gracias. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, que anden bien. Hasta luego.